La pobreza monetaria y desigualdad continúan siendo retos en Colombia. El análisis de estas problemáticas requiere herramientas que permitan inferir características poblacionales a partir de muestras representativas. En este contexto, la estadística inferencial se convierte en una herramienta clave, ya que nos posibilita la estimación de medidas y proporciones, el cálculo de márgenes, entre otras cosas. Así que este trabajo, basado en la base de datos del DANE de medición de pobreza monetaria y desigualdad, aplica estos métodos inferenciales para responder a distintas preguntas que vamos a ver más adelante y con ello cuantificar la desigualdad y evaluar el grado de precisión y confiabilidad de estas estimaciones. Nuestro objetivo general es aplicar herramientas de estadística inferencial para estimar y analizar la relación entre los ingresos, condiciones laborales y características sociodemográficas de la población colombiana, utilizando los datos del DANE 2024 sobre la pobreza monetaria y la desigualdad. Y estos son los objetivos específicos que nos planteamos. Estas son las hipótesis que nos planteamos para darle una respuesta a cada una de las preguntas. Realizamos una hipótesis nula y alternativa por estos temas. Aquí lo que hicimos fue comprobar si los ingresos totales seguían una distribución normal cuando tomamos muestras grandes. Aunque los ingresos individuales son muy variables, pues en la distribución original contamos con muchos valores bajos y pocos muy altos. La distribución de las medias muestrales tiene forma aproximadamente normal, con una media alrededor de 1.243.759 y una desviación estándar de 424.144. Así que esto confirma el teorema central del límite y nos permite aplicar inferencia paramétrica, que es intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, etc. Acá lo que quisimos saber fue el intervalo de confianza del 95% para el ingreso medio observado en la primera actividad económica. El intervalo de confianza indica que con un 95% de confianza el ingreso medio poblacional por la primera actividad económica se encuentra entre 1.658.093 y 1.673.644 millones de pesos. La amplitud del intervalo es relativamente estrecha, lo que refleja un error estándar pequeño debido al gran tamaño muestral. A pesar de la gran dispersión, o sea, la alta desviación estándar, el gran número de observaciones garantiza un intervalo confiable. Aquí quisimos saber el margen de error en la estimación de la media del ingreso total con 95% de confianza. En este caso el error es de 5.595,28, así que es muy bajo en comparación con la media, que es de 1.258.827, lo que indica que es una estimación muy precisa, a pesar de que también la desviación estándar es muy alta, o sea, es decir, que los ingresos son muy desiguales. Esto ocurre pues porque la muestra es muy grande, lo que reduce la variabilidad muestral, o sea, el error estándar. En la pregunta 4 queríamos saber cuántas observaciones necesitamos para estimar el ingreso promedio total con un margen de error de 100.000 al 95% de confianza. Encontramos que debido a una alta variabilidad en los ingresos, o sea, una desviación estándar de más de 2 millones de pesos, se requieren aproximadamente 1.953 observaciones para lograr ese nivel de precisión. Esto nos muestra que en una población con mucha desigualdad de ingresos necesitamos muestras grandes para poder estimar el promedio con confianza, porque los datos son muy dispersos y hay valores extremos que amplían la desviación estándar. Aquí quisimos saber la proporción de la población en edad de trabajar que está ocupada y cuál es el intervalo de confianza del 95% pues para esta proporción. Pudimos evidenciar que la proporción de ocupados dentro de la población, como se puede también ver en la gráfica, económicamente activa es del 100%, con un intervalo de confianza que confirma con plena certeza. Pues aunque no hay desempleo, este resultado debe interpretarse con cautela porque no implica necesariamente que todas las personas tengan buenos ingresos o empleos formales. N es el número de personas, K representa el número de personas que son ocupadas y P es la proporción de personas ocupadas. El intervalo de confianza nos muestra que la proporción sigue siendo 1 sin incertidumbre. En la pregunta C queremos saber si teníamos una muestra de 600 personas, cuál sería el margen de error al estimar la proporción de personas afiliadas al régimen contributivo. Pudimos observar que en nuestra muestra el 91,36% de las personas cumplen con esta condición. Con esta muestra de 600 casos, el margen de error es de 2,25% al 95% de confianza. Este resultado pues muestra que aunque hay incertidumbre en toda estimación muestral, el nivel de error es relativamente pequeño, lo que nos permite tener una estimación confiable de la proporción observada. Con respecto al ingreso promedio entre hombres y mujeres, la gráfica muestra la distribución del ingreso según el sexo.
Se observa que tanto hombres como mujeres presentan una alta concentración de ingresos en valores bajos y algunos casos atípicos con ingresos muy altos. Aunque en ambos grupos tienen una distribución muy similar, los hombres registran algunos ingresos más elevados, lo que sugiere una ligera diferencia en el ingreso promedio de ambos sexos. En esta gráfica se observa que las personas con formación universitaria presentan en promedio ingresos más altos que aquellas con educación secundaria. Aunque en ambos grupos hay valores atípicos con ingresos elevados, la mediana y la concentración de los datos muestran que el nivel educativo universitario se asocia con mayores ingresos totales. Con respecto a la relación lineal entre educación e ingreso, tenemos un coeficiente que indica que en promedio por cada año adicional de educación se espera un aumento de 183.883,85 en el ingreso total. Con respecto al intercepto, este es el ingreso predicho para una persona con 0 años de educación. El coeficiente de determinación significa que solo el 5% de la variación total puede ser explicada por la variación en los años de educación. Y el error cuadrático medio indica que en promedio la predicción de ingresos es aproximadamente de 2,2 millones, dado que la mayoría de los ingresos se concentran en valores mucho más bajos. Aquí hablamos cómo se relaciona la edad con el ingreso total, probando varios modelos, lineal, cuadrático, logarítmico y de potencia. El criterio que usamos fue el menor error cuadrático medio. En el modelo cuadrático resultó ser el mejor, con un RMS de aproximadamente 2,2 millones y con un R cuadrado de 0,035. Eso significa que la edad explica solo un 3,5% de la variabilidad del ingreso, o sea, tiene influencia, pero es limitada. En la gráfica se ve una forma de curva parabólica donde los ingresos aumentan con la edad hasta un punto máximo y luego empiezan a disminuir. Este patrón pues refleja un ciclo laboral típico. Con respecto al modelo de regresión múltiple, tenemos que por cada año adicional de educación el ingreso aumenta en aproximadamente 184.000, manteniendo la edad y el sexo constantes. También que por cada año adicional de edad el ingreso aumenta aproximadamente 14.000, manteniendo la educación y el sexo constantes. Y el ingreso de un hombre es en promedio aproximadamente 525.000, más alto que el de una mujer, manteniendo la educación y la edad constantes. Con respecto a las medidas de tendencia central y la dispersión, tenemos una mediana de 700.000, lo que significa que el 50% de la población tiene un ingreso total igual o inferior a 700.000. Con respecto al RIC, es la dispersión del 50% central de los datos e indica que el grueso de la población con ingresos muy bajos está muy concentrado. Y tenemos una variancia que es extremadamente grande, indica una dispersión masiva en los datos. En conclusiones, observamos que los ingresos totales presentan una dispersión muy alta, lo que refleja pues, brechas significativas entre grupos poblacionales y una concentración de riqueza en pocos hogares y amplias diferencias. Aunque el 100% de la población económicamente activa parece ocupada, esto sugiere que el problema no es falta de empleo, sino la baja calidad e informalidad de los trabajos. El modelo cuadrático nos muestra que los ingresos crecen con la edad hasta un punto y luego disminuyen, donde los adultos mayores pues, pueden caer nuevamente en vulnerabilidad económica. Y pues, aunque la edad por sí sola explica muy poco del ingreso, tenemos otros valores como educación, género y tipo de empleo que tienen un poquito mayor. La gran variabilidad de ingresos nos obliga pues, a usar muestras grandes para obtener márgenes de error pequeños y demuestra que la desigualdad afecta mucho en esta precisión estadística porque tenemos muchos valores externos que nos distorsionan el promedio y aunque más del 91% de la población cumple con condiciones como afiliación o participación laboral, esto no garantiza equidad ni seguridad económica. También, como conclusión, también tenemos que la distribución del ingreso es altamente asimétrica y desigual. La estructura del ingreso total está marcada por una fuerte desigualdad. La evidencia visual de los boxplots y las estadísticas muestran que la gran mayoría de la población se concentra en el segmento de ingresos bajos. Por otro lado, la existencia de una gran cantidad de valores atípicos que alcanzan hasta 180 millones ilustra que una pequeña élite se concentra en ingresos excepcionalmente altos, lo que genera una distribución fuertemente sesgada, segmentada hacia la derecha.